Hola, te damos la bienvenida a este curso con todo lo que tenés que saber para presentar, vender y, por qué no, hacer realidad tu podcast. Mi nombre es Melanie Tobal y soy directora creativa en Posta. Además, soy la creadora y host del podcast Acabar. Posta es una de las productoras más importantes de América Latina. Lleva más de 8 años trabajando y más de 150 shows producidos. Por eso, en estos 5 videos te vamos a compartir todos nuestros aprendizajes para que puedas armar pitch de venta de tu podcast y con ellos que puedas ir a buscar diferentes tipos de públicos a quienes vendérselo. ¿Vamos? En esta primera entrega, ¿qué es un pitch? ¿Cómo se arma? ¿Por qué necesito pitchear mi podcast? Un pitch es una presentación de venta de un contenido. Para hacer un pitch de podcast, si bien estamos hablando de un contenido de audio, igual necesitamos una presentación. ¿Sí? Una venta no es ni un Word, ni un mensaje directo, ni un mail escrito así nomás. Nos pasa mucho en Posta que recibimos un montón de propuestas de podcast sin forma, ¿no? Entonces es muy difícil poder producir un contenido o salir a vender o conseguir partners correctos para ese contenido si este contenido no está armado, presentado y definido en una presentación de venta. Entonces, ¿cómo armamos esa presentación de venta? Bueno, en primer lugar, no armamos un PPT aburrido. Descartamos el uso de PowerPoint en el que vamos a usar alguna plantilla, ¿no? Como casi de una conferencia como medio sobre datos, ¿no? Lo que vamos a buscar es hacer una presentación que sea entretenida, que tenga impacto y especialmente que esté diseñada de una manera moderna, ¿sí? Y que nos permita llegar a públicos que probablemente van a tener muy poco tiempo para leer esa propuesta. Entonces necesitamos que cuando la vean se sientan atraídos y atraídas hacia eso que les estamos presentando. Igual, no te preocupes. Si no contás con habilidades de diseño o no tenés algún diseñador o diseñadora gráfica cerca, hay un montón de páginas que te pueden ayudar a armar presentaciones de alto impacto. Como por ejemplo, la página que se llama pitch.com, ¿no? Es bastante obvio porque estamos hablando de hacer un pitch, así que está buenísimo poder buscar y llegar a esa página, que la verdad tiene un montón de templates que están buenísimos y son súper lindos. O si no, la famosa Canva, que en Canva también hay templates para presentaciones de pitch. Ahora, ¿qué debería tener mi pitch respecto a estructura? Lo que recomendamos es que cualquier pitch siga la siguiente estructura. 1. Introducción. En esta parte de no más de 3 o 4 slides vamos a incluir algunos datos clave que pueden ser citas textuales, pueden ser cifras, puede ser algún dato curioso o noticia que encontremos que sea relevante para dar el contexto del por qué vamos a presentar esta idea de nuestro podcast. 2. Presentación de la idea. Acá vamos a poner un slide o diapositiva que cuente la idea con bombos y platillos. Puede ser un logo del podcast, puede ser una foto impactante con el título del podcast, puede ser la portada del podcast si es que ya la diseñamos. Entonces, vamos a presentar ese podcast con todo de una manera impactante y estaría bueno incluir una breve descripción de lo que se va a tratar. 3. Formato. Hay muchos formatos de podcast y no es lo mismo hacer un formato que sea una entrevista, un formato que sea una mesa redonda o un formato que sea narrativo. Por eso, en esta parte que sigue, vamos a describir cómo va a sonar ese podcast, cuál va a ser el formato que va a tener. Y acá es muy importante que usemos buenas palabras para que con solo leer eso, la persona que lo está leyendo se imagine cómo va a sonar. Un recurso posible puede ser incluir referencias de otros podcasts que suenan parecido. 4. Host. Acá ponemos quién va a conducir el podcast, quién es esa persona, de dónde viene y por qué es la persona ideal para conducirlo. 5. Boceto de episodios. Vamos a elegir más o menos 5 episodios o por ahí cómo va a ser la primera temporada del podcast y vamos a poner cuáles van a ser esos títulos tentativos que va a tener esa primera tanda de episodios. Y ahí vamos a poner cuáles van a ser las preguntas o temas principales que va a responder. De esta forma vamos a mostrarle a quien está leyendo cómo más o menos va a ser una primera tanda de episodios y se va a poder imaginar cómo va a ser ese recorrido en el cual se van a ir abordando los distintos temas. 6. Cierre y call to action. Acá buscamos un cierre que convoque a la persona a hacer la acción que estamos buscando, ¿sí? ¿Qué queremos? Que esa persona ponga pauta en nuestro podcast, que esa persona invierta en nuestro podcast, o queremos que sea una comunidad que lo comparta y que haga un aporte para que este podcast siga existiendo. Bueno, ahí es el momento de pedir qué es lo que estamos buscando. Y no te olvides, deja tus datos de contacto.
Listo, ya tenemos las claves generales para armar un pitch de podcast. ¿Y ahora? Bueno, así como hay distintos podcasts para distintas audiencias, hay distintos pitch para distintas cuestiones a conseguir. ¿Sí? Entonces, en base a lo que queremos lograr, en los próximos videos vamos a estar viendo cómo armar un pitch en caso de que queramos conseguir que nos compre una marca o que una marca ponga pauta dentro del podcast, si queremos conseguir un partner para producir el podcast, si queremos llegar a alguna plataforma de escucha de podcast o si queremos pedirle un aporte a nuestra comunidad. Seguí mirando y entérate.